Hoy vamos a ver la unidad número 16 del programa que tiene que ver con un tema que, bueno, que de alguna manera todos hemos conocido a alguien que ha padecido o que padece esta enfermedad y que tiene que ver con el cáncer. La incidencia de algunos cánceres ha disminuido de una manera muy sustancial, como por ejemplo los tumores de pulmón, de estómago y de cuello uterino. El cáncer de pulmón, ustedes saben que, bueno, se han hecho muchas campañas para combatir o en contra del tabaquismo, y eso se ha intensificado de alguna manera en las últimas 3 décadas, lo cual ha permitido disminuir el cáncer de pulmón. El de estómago, el cáncer de estómago también ha disminuido por los cambios que se han dado y que se siguen dando, ¿no?, con respecto a la preparación de los alimentos y a la disminución de la infección con la bacteria Helicobacter pylori, que también hay una asociación entre esa infección y el desarrollo del cáncer de estómago. Y en el caso del cáncer de cuello uterino, ustedes también seguramente habrán escuchado, bueno, de las campañas de vacunación, sobre todo contra el HPV, y las campañas de detección oportuna, sobre todo basadas en la prueba de Papa Nicolau. Entonces, todas estas medidas de alguna manera han favorecido y han ayudado a que digamos, la incidencia del cáncer sea menor. También hay que tener en cuenta que ha habido un cambio y un avance a nivel tecnológico muy importante. O sea, hay nuevos equipos, hay nuevas técnicas de diagnóstico que eso también ayudan a un diagnóstico precoz. Y el diagnóstico precoz es muy importante para, bueno, el desarrollo de la enfermedad, el control de la enfermedad. Ustedes saben, bueno, acá en esta imagen lo que yo quería mostrarles es una célula en división. Ya prácticamente está finalizando la división celular. Y una de las cosas que caracteriza al cáncer justamente tiene que ver con la alteración a nivel de los controles que suceden durante el ciclo celular y que, bueno, hace que una célula se mantenga la estructura de un tejido de manera normal. Cuando esos controles se pierden, lógicamente se altera el tejido, y si esa célula que ha perdido los controles de la división celular no es enviada a apoptosis, esa célula se maligniza y puede dar lugar a la formación de un tejido neoplásico. Ustedes recordarán, el ciclo celular está dividido en etapas que son sumamente importantes, porque de alguna manera va a definir. Acuérdense que en la mitosis la célula se divide en dos células hijas que son idénticas. Entonces una de las cosas que tiene que hacer esa célula antes de dividirse, la célula madre, es preparar todo su citoplasma, tener replicadas sus organelas, tener el material suficiente para que al dividirse pueda dar lugar a dos células hijas, ¿sí? Y sobre todo también tiene que replicar su material genético. Es muy importante la duplicación del ADN, la duplicación del material genético, para que cada célula hija mantenga la información genética de la célula madre. Entonces, rápidamente ustedes verán que en este ciclo celular hay puntos que se conocen como, en realidad, checkpoints, o sea, puntos de control, en donde la célula lo que hace es chequear, como el nombre lo sugiere, si está todo en condiciones. Si está todo bien, la célula continúa su ciclo y pasa a la siguiente etapa. Si no está bien, se toma un tiempo, evalúa, ¿sí? Por ejemplo, si en el caso, bueno, de la replicación, una vez que se ha producido la síntesis de la fase S, cuando está en la fase G2, evalúa, por ejemplo, también si hay daño del ADN. Si ese daño del ADN es pequeño y lo puede resolver, la célula, por supuesto, detiene su ciclo celular, se toma el tiempo para reparar el ADN y después sigue dividiéndose. Si el daño del ADN es muy grande y en la economía celular va a ser perjudicial repararlo, la célula directamente prefiere no seguir tu ciclo celular y tomar la vía de la apoptosis, o sea, de una muerte celular programada.
Estos controles, que son tan importantes para que la célula se divida normalmente, están alterados o están completamente ausentes en una célula tumoral. Entonces la célula tumoral no tiene esos controles y puede tener dañado el ADN, pero como realmente no le importa, no tiene un control estricto, ella sigue dividiéndose. Entonces es muy común, incluso ustedes van a ver que en las células cancerígenas, en las células tumorales, su material genético está alterado. Incluso pueden tener pérdidas de cromosomas, pueden tener cromosomas circulares más pequeños, el material extra cromosómico. La información genética de la célula tumoral está muy alterada. Y de hecho, vamos a ver más adelante, pero hay una hipótesis que dice que justamente una célula empieza un proceso de transformación, se llama un crecimiento transformado, cuando empieza a perder estos controles, y para que se produzca verdaderamente un cáncer, esa célula empieza a sumar mutaciones y alteraciones a nivel genético que son muy importantes. O sea, no es solamente la alteración, a ver, en términos generales, no es la alteración de un solo gen que lleva a que una célula se malignice, sino que es un cúmulo de alteraciones. Esa célula, la vamos a ver, sufre modificaciones, se divide, o sea que da células hijas también con esas modificaciones. A su vez esas células hijas siguen sumando, como ya ha perdido el control, puede seguir sumando modificaciones, alteraciones a nivel genético, y esa sumatoria de alteraciones lleva a que esa célula desencadene la formación de un tumor. Entonces, acá también hay algo importante. Nosotros tenemos que tener presente que en los organismos multicelulares, como el caso nuestro, hay un sistema inmune que se encarga de controlar también, bueno, entre otras cosas, que las células que están presentes en el cuerpo no sean extrañas. Las células cancerígenas, afortunadamente, vamos a decirlo de alguna manera, empiezan a manifestar en su superficie algo que le llama la atención al sistema inmune y las puede reconocer y las puede destruir. Por supuesto que esto no siempre funciona, entonces, a ver, continuamente nuestro cuerpo está sometido, ustedes saben, bueno, a radiación, a procesos que son mutagénicos, o sea, están produciendo mutaciones en nuestra secuencia. Esas mutaciones muchas veces pasan inadvertidas, pero cuando producen alteraciones a nivel celular, esta célula generalmente va a apoptosis o es detectada por el sistema inmune y es destruida. Entonces, no se desarrolla un cáncer. O sea, no es que siempre que se produzca una mutación, nos estemos en presencia de un agente mutagénico, nosotros vamos a desarrollar esta patología. Hay un sistema inmune, como les decía, que está atento. Cuando hay una disminución, una inmunodepresión de ese sistema inmune por distintas causas, que pueden ser incluso hasta, bueno, nerviosas, ¿sí? O hay algún problema a nivel fisiológico, funcional, ese sistema inmune no está funcionando bien, entonces ese control que hace de las células no es tan eficiente y alguna célula puede escapar y dar lugar a la formación de un cáncer. La genética del cáncer, bueno, ¿a qué llamamos cáncer? Cáncer se lo denomina un grupo de trastornos con un rasgo común. El rasgo común, como veníamos diciendo, tiene que ver con un crecimiento celular incontrolado. O sea, una célula normal empieza a perder o sea, tiene resistencia a señales que inhiben el crecimiento, ¿sí? O sea, cuando la célula normal empieza a resistir esas señales, normalmente una célula cuando está diferenciada ya no se divide, ahí responde a un entorno, ¿sí? Hay una inhibición incluso por contacto. ¿Qué quiere decir? Cuando se están formando los tejidos, cuando una célula está creciendo, toma noción de lo que pasa a su alrededor y toma contacto con células vecinas, y ese contacto le dice si tiene que seguir dividiéndose o no. Cuando la célula está diferenciada, generalmente no se divide. Bueno, esa célula normal pierde o sea, adquiere como una resistencia a las señales de inhibición, se deja de interpretar esas señales de inhibición y empieza a dividirse. Entonces, además también puede recibir señales de crecimiento adicionales, o sea, no solamente las que recibía habitualmente y que ella sí las reconocía y le decía, no, yo ya no le tengo que hacer caso, sino que además, como el ambiente ya se empieza a alterar, empieza a recibir otras señales adicionales. La sumatoria de todas estas señales hace que esa célula normal pase a ser una célula neoplástica. Y esa célula neoplástica, como les decía, se divide y forma clones. Y esos clones, a su vez, empiezan a sufrir alteraciones y dan lugar a más células anormales.
Aquí hay otra cosa que también falla, lo que les decía, la apoptosis, porque una célula normal, que es consciente, entre comillas, que no debe dividirse y sin embargo recibe señales de división, como les decía, puede tomar la decisión de morir por apoptosis y no se produce la célula neoplásica. Entonces, hay un crecimiento celular incontrolado y eso da a la neoplasia, o sea, es una nueva formación o tumor. Por supuesto que estas células necesitan, para poder alimentarse, nuevos vasos sanguíneos. Entonces promueve la angiogénesis, la generación de nuevos vasos sanguíneos, y eso es una característica muy importante también en los tumores. La formación de vasos sanguíneos, porque deben llevar todas las sustancias que necesita este tejido para alimentarse y seguir dividiéndose. Eso va en contra también de la economía del cuerpo y por eso también produce alteraciones a nivel fisiológico. La persona generalmente manifiesta un deterioro de toda su salud porque toda la economía celular está abocada a este tejido que realmente consume muchísimos recursos, muchísimos. Bueno, la clasificación del cáncer tiene que ver principalmente según el tipo de tejido en el que surgen. Entonces, los que se originan en tejido epitelial se denominan carcinoma, suelen ser uno de los más frecuentes. Los que se originan en tejido conectivo son los sarcomas, los de células gliales son los gliomas, los del sistema linfático son linfomas y del tejido hematopoyético son las leucemias. La mayoría de los sucesos genéticos causantes del cáncer, ¿sí?, tienen lugar en células somáticas. Generalmente se dan por mutaciones y alteraciones a nivel de las células del cuerpo, ¿sí? Y sus frecuencias pueden ser alteradas por exposición a mutágenos. Es decir, yo como les decía, a ver, la división de la célula les decía que implicaba una replicación. Si esa replicación, bueno, estamos hablando de una célula, no es un robot, durante la replicación pueden suceder errores, ¿sí? Si esos errores se reparan mal o directamente no se reparan, pueden ser desencadenantes de la formación de una célula cancerígena. Entonces, si a eso que habitualmente puede pasar en una célula en división, bien, sumamos además la exposición de esa célula a determinados mutágenos, esa probabilidad de desarrollar un cáncer se ve aumentada. Carcinógenos son muchísimos y cada vez se descubren más. El arsénico, los asbestos, el humo del tabaco, radiaciones, hay muchísimas sustancias que se las clasifica como mutágenas. Mutágeno no es lo mismo que cancerígeno, ¿sí? Mutágeno produce una mutación y esa mutación puede o no terminar en un cáncer. Pero hay sustancias que son mutagénicas, o sea, que producen mutaciones, y hay otras que además son cancerígenas, o sea que esas mutaciones, ya se sabe, están asociadas muy estrechamente a la generación de cáncer. Aquí es muy importante porque nosotros recién hablábamos de la división celular, del ciclo celular, pero la célula, como les decía también, no está sola, está en un ambiente. Entonces, el control de esa proliferación, de ese crecimiento del tejido, de la división de la célula y de la diferenciación va a depender de una serie de señales, tanto del medio externo como del medio interno. Cualquier alteración, ya sea a nivel del medio externo con un factor de crecimiento, es una molécula que impacta sobre la célula, que se une a su receptor y eso transmite una señal, cualquiera de estos componentes que están viendo acá, este es un ejemplo, ¿sí?, de una de las vías, acá estos genes son muy frecuentes, o sea, la alteración de estos genes son muy frecuentes en determinados cánceres. Cualquier alteración en alguna de estas moléculas, o sea, la transducción de señal, puede desencadenar una célula maligna, ¿sí? O sea, que se altere el crecimiento de la división de esa célula. Como trastorno monogénico es infrecuente, ¿sí? No podemos decir, a ver, en términos generales, que el cáncer sea, por ejemplo, tenga un patrón de herencia monogénico. Sí hay casos de agrupamiento familiar. A ver, todos sabemos que incluso, bueno, hay muchos artistas a nivel internacional que se han operado, han hecho, qué sé yo, una extirpación de glándulas mamarias para evitar el desarrollo del cáncer, porque en su familia, las mujeres de su familia han padecido esa enfermedad. Entonces, como una medida preventiva, hacen, por supuesto, una cirugía
para eliminar las glándulas mamarias. Entonces, podemos hablar de que algo de hereditario tiene, pero asociarlo directamente con un trastorno monogénico no es lo más frecuente. Esto sería en caso de agrupamiento familiar. Esto sería un árbol genealógico, tiene 1, 2, 3, 4, 5 generaciones, en donde ustedes ven que muchas de esos individuos tienen mutaciones en gen que desencadenan determinado tipo de cáncer. Por ejemplo, en este caso podría ser tranquilamente un cáncer de colon. Bien, el colon rectal. Acá en lo del cáncer de colon rectal, si bien hay una carga genética, como lo estamos viendo acá, también hay algo muy importante, y es lo que ya hemos discutido en algún momento en alguna de las clases, en donde el fenotipo, o sea, lo que manifestamos, es una interacción o el resultado de una interacción entre el genotipo y el ambiente. El desarrollo del cáncer, si bien tiene un componente genético, o sea, el desarrollo del cáncer sería el fenotipo, si bien tiene un componente genético, como estamos viendo acá, también es muy importante el ambiente. ¿Y eso cómo se ha visto? Y bueno, comparando el estilo de vida. Por ejemplo, los japoneses, en Japón, el riesgo de padecer cáncer de colon es del 0,5%. En cambio, la misma comunidad japonesa, pero en Estados Unidos, son estudios que se han hecho, pero por supuesto comparando las dos poblaciones, se ha visto que el riesgo de padecer el cáncer de colon es del 5%, se está aumentado 10 veces. A nivel genético, estamos hablando de la comunidad japonesa, en donde los genes son exactamente los mismos. Lo que ha cambiado es justamente la parte ambiental. La alimentación en Estados Unidos de estos japoneses, como si hay por supuesto, una culturización y se toman costumbres que son propias del lugar, los japoneses en Estados Unidos se ha visto que se alimentan más, o los alimentos son más ricos en grasa y pobres en fibras. Esto hace pues, justamente que se desarrolle más el cáncer de colon. Entonces ahí vemos una manifestación clara de cómo el ambiente influye en el desarrollo del cáncer. Bueno, uno de los cánceres más estudiados tiene que ver con el retinoblastoma, o sea, el cáncer de retina. Ha sido descrito por Alfred Knutsson en 1971. Este epidemiólogo, o sea, el trabajo de él ha sido muy importante porque ha sentado las bases de esto que veníamos hablando, de la posibilidad o de entender al cáncer como con algún componente genético o directamente hasta hereditario, ¿sí? Bueno, el retinoblastoma, ustedes están viendo acá la imagen, por supuesto, detectado generalmente a temprana edad. Hay un retinoblastoma que es hereditario y hay uno que no es hereditario. ¿Qué significa que es hereditario? Hay un progenitor afectado, hay un 50% de posibilidad de transmitir la enfermedad. Y el esporádico quiere decir que aparece en una familia al azar, de forma esporádica, no hay antecedentes familiares y generalmente es unilateral. El hereditario generalmente es bilateral. Y esto no es un dato menor, ¿sí? Acá la hipótesis que plantea Knutsson en su momento se conoce como el de 2 golpes o 2 impactos, de two hits, ¿sí? De la carcinogénesis. Él dice, en el caso del hereditario, ustedes fíjense, a ver, ya vamos a entender por qué se llama de los 2 golpes. En el caso del hereditario, acá claramente es hereditario porque ven que están en todas las generaciones. Entonces, es lo que plantea es que en realidad, en el caso hereditario, hay uno de los progenitores que tiene la mutación, ¿sí? Esa mutación, si está en la línea germinal, es capaz de transmitirla a su descendencia. Entonces, su descendencia ya tiene una de las mutaciones. Tiene un cromosoma normal, que acá, por ejemplo, está pintado en color rosita, y el otro que está en color turquesa. En el caso del espermatozoide, justo la gameta que recibe este cigoto presenta ese cromosoma ya mutado, que está acá en turquesa. Entonces el cigoto que se forma tiene un cromosoma normal y uno afectado. Cuando empieza a dividirse, ¿sí? Las células, ustedes saben que las células que forman la retina, si no lo saben, bueno, ya lo van a ver, las células que forman la retina se dividen, como todo tejido que tiene que aumentar su masa, las células se dividen. En esas divisiones se pueden producir mutaciones. Si nosotros tenemos estas células de la retina que ya tienen una mutación, Knutsson plantea que en el caso hereditario, justamente ya tienen una mutación, un segundo efecto de mutación hace que esos cromosomas, el normal se mute, ahora los 2 cromosomas son mutados
Y estas células con dos cromosomas mutados se siguen dividiendo y da lugar a muchas células con los dos cromosomas mutados, y esto es lo que provoca la mutación, el desarrollo del tumor. Entonces, el de dos golpes es porque se necesitan dos mutaciones para desarrollar el tumor. Uno, en el caso del hereditario, ya lo heredó el individuo por vía paterna o materna, si en este caso es paterna. Y la mutación, que no es muy difícil, ¿sí? Se pueden producir la segunda mutación y eso desencadena el tumor. ¿Qué pasa entonces? La mutación en la línea germinal más una mutación somática da múltiples tumores que generalmente, bueno, son por supuesto bilaterales y además de inicio temprano. ¿Por qué bilaterales? Porque se pueden dar, de hecho se dan en los dos ojos, porque ya tiene una mutación. Entonces que se dé la siguiente, que a lo mejor hay factores que están aumentando la posibilidad de que se dé esa mutación. Cualquiera de los dos ojos, y de hecho generalmente los dos ojos son los que manifiestan, las células en su retina manifiestan la segunda mutación y desarrollan el tumor. A ver, esto para que lo entendamos un poco mejor. Un individuo, por ejemplo, que tiene ya una mutación de fondo, una mutación 1, ¿sí? Porque la tiene heredada de un progenitor, o sea que todo su cuerpo tiene la mutación. Cuando recibe una segunda mutación, que es esta, por ejemplo, en el tumor, en el pulmón, desarrolla un cáncer de pulmón. En el caso de un cáncer esporádico, un individuo era sano, todas sus células no tenían la mutación, pero sin embargo, en el pulmón manifiestan las dos mutaciones, la 1 y la 2. ¿Esto por qué se puede dar? A lo mejor de acá es donde empieza a jugar mucho el ambiente. Si esta persona que tiene esta mutación de fondo, en un ambiente lo más propicio, con una calidad de vida lo más saludable posible, por ejemplo que no fume, puede ayudar que no se dé la segunda mutación. Entonces, por más que tenga la primera mutación, incluso sus células del pulmón tengan ya una mutación, si no es sometido a agentes químicos, a un agente ambiental que provoque la segunda mutación, esa persona a lo mejor nunca padece la enfermedad. En cambio, esta persona que es normal, que no hay antecedentes en su familia de cáncer de pulmón, fuma y además no lleva una vida saludable, es muy probable que se produzcan las dos mutaciones. No solamente en el pulmón, estamos haciendo referencia al pulmón, pero pueden aparecer mutaciones en otra parte del cuerpo. Pero si aparece en el pulmón la primera mutación y sigue sometiéndolo a su cuerpo a esta situación, a un ambiente desfavorable, puede provocar la segunda mutación y desarrollar el cáncer de pulmón. Entonces, acá quiero que queden claro y algo que se insiste en cómo la calidad de vida, el cuidado que uno hace de la salud, incluso el tema del estrés, se ha visto que el estrés, como se les decía, puede disminuir o puede deprimir el sistema inmunológico y entonces las células cancerígenas pueden escapar ese control. Bueno, hay muchos factores que tienen que ver con la posibilidad de desarrollar el cáncer o no. Entonces, si nosotros ahora hablamos del esporádico, como el de recién, en este caso, ¿sí? ¿Qué va a pasar? El esporádico, como les decía, aparece esporádicamente, no hay antecedentes familiares, ¿sí? Entonces, el cigoto es normal, tanto el ovocito como el espermatozoide tienen cromosomas normales, pero cuando empieza a dividirse el cigoto, una de sus células embrionarias muta, entonces adquiere el cromosoma, se acuerdan, en turquesa. Bueno, esa célula se sigue dividiendo, si no pasa nada, las células son normales. Pero si ahora, más adelante en el desarrollo embrionario, sucede una segunda mutación en esa misma célula, ya los dos cromosomas van a estar mutados y esa célula se va a dividir y va a generar el tumor. Como esto es justamente un proceso esporádico, azaroso, y se tienen que dar los dos eventos en la misma célula, no es frecuente que sucedan los dos ojos. De hecho, es lo que generalmente sucede. Cuando estamos hablando de un retinoblastoma unilateral, generalmente es el esporádico, porque ha sucedido en las células de la retina de un solo ojo. El otro ojo se desarrolla normalmente. Entonces, se necesita una primera mutación somática y una segunda mutación somática en la misma célula. Otra vez, insisto, que se haya dado una mutación en una célula y se dé otra, es porque ese ambiente en que está en la célula no es favorable, ¿sí? Bueno, los genes que causan el cáncer suelen estar asociados o pueden clasificarse en tres grandes grupos: los que son supresores de tumor, los que son oncogenes y los que tienen que ver con la reparación del ADN. La mayor parte de los cánceres en seres humanos se generan por efecto
de alteraciones en las células somáticas, ¿sí? Pueden ser mutaciones puntuales, pueden ser alteraciones en el número de copias o modificaciones epigenéticas. O sea, todo lo que nosotros hemos visto que en las enfermedades anteriores, ¿sí? Cuando hemos hablado, por ejemplo, de una deleción, cuando hemos hablado de una translocación, cuando hemos hablado, por ejemplo, las talasemias, las mutaciones puntuales, cuando hemos hablado, ¿se acuerdan del síndrome de Prader-Willi, que tiene que ver con el patrón, con impronta genética? Bueno, todo eso, así como se producen enfermedades que acabo de mencionar, esos procesos genéticos cuando están alterados también pueden desencadenar un cáncer. Uno de los más estudiados tienen que ver con los supresores de tumores y los oncogenes. En la actualidad se han identificado, bueno, como les decía, por eso son los dos grandes grupos más importantes, los oncogenes y los supresores de tumores. En la actualidad se han identificado alrededor de 155 genes, de los cuales 84 son oncogenes, 55 son supresores de tumores y 16 se ha visto que tienen ambas actividades. Para que se den una idea de la cantidad de genes que nosotros, por supuesto, tenemos aproximadamente 20.000 genes. ¿Se acuerdan que hablamos de 20.000 a 50.000? Bueno, comparado con el total de genes, los que se han identificado asociados a cánceres no son tantos, pero son lo suficiente como para ser importantes en el desarrollo de la enfermedad. Entonces, a diferencia de las células normales, las células neoplásicas, una vez que estos genes se modifican, ya sea a nivel genético o epigenético, desregulan su expresión. La expresión de estos genes está desregulada. O sea, estos genes están presentes en todas nuestras células. ¿Qué pasa en las células cancerígenas? Es que estos genes han perdido el control de su expresión, se ha alterado su expresión. Pero no es que uno adquiera, o sea, los genes están, lo que se altera es su expresión. El primer gen que se ha descrito tiene que ver con el retinoblastoma, un gen supresor de tumor que es RB. Después se han detectado mucho más, pero generalmente las proteínas que están codificadas por estos genes funcionan en las células normales como reguladoras negativas del ciclo celular, y las vías de señalización que promueven la proliferación, estas células lo que hacen, estos genes lo que hacen generalmente están regulando todo lo que es el ciclo celular, negativamente la división celular, ¿sí? O sea, la presencia de estas proteínas generalmente, de manera normal, lo que hacen es regular de manera negativa la proliferación, el crecimiento celular, o de manera positiva, o sea, favoreciendo la apoptosis y los mecanismos de reparación del ADN. Por eso son tan importantes. Cuando se altera, por ejemplo, RB, acá están viendo, RB está, por supuesto, aquí, de una manera fosforilada y de otra manera desfosforilada. En función de esto, si está fosforilado, lo que se hace, se une con este factor de elongación y eso promueve avanzar en el ciclo celular. Entonces, alteraciones a nivel, por ejemplo, de la fosforilación, si está hiperfosforilado, porque se ha alterado una enzima que fosforila, ¿sí? Y empieza a fosforilar esta proteína en una célula que no debería tener RB fosforilado, se altera el ciclo celular de esa célula, ¿sí? O sea, nosotros tenemos que hablar que esta molécula está alterada porque se ha alterado el gen que la codifica o porque se ha alterado una molécula que la regula ella. ¿Se entiende? Al ser una cascada de señalización, ya sea por arriba de ella o por abajo o en ella misma, ¿sí? Si hay alguna alteración, produce alteraciones en la respuesta de esa célula, en el ciclo celular de esa célula. Bueno, eso es muy importante también. O sea, nosotros hablamos que se han reconocido las moléculas porque, esas moléculas son como moléculas llave, están en puntos que son muy importantes en el ciclo celular. Pero a lo mejor las mutaciones, como les decía, no tiene que ver con el gen que las codifica, sino con el gen que codifica una proteína que a su vez está regulando a esta molécula llave. ¿Sí? Espero que quede clara la idea. Por eso es tan compleja la enfermedad. No es tan fácil estudiarla, ¿sí? Lo que se ha visto, por ejemplo, es que los cánceres con componente hereditario o agregación familiar, que son aproximadamente del 5 al 10% de los tumores,
Solo se han reconocido mutaciones germinales en genes supresores de tumores. ¿Por qué? Porque vamos a ver que al ser un supresor de tumor, una de las características que tiene, y acá me gusta hacer una analogía con el movimiento de un auto. Para que un auto se mueva, tenemos que sacar el freno y tenemos que pisar el acelerador, ¿sí? Salvo que esté en pendiente. No vamos a necesitar, solo sacando el freno, el auto se va a mover. Pero supongamos que estamos en un plano, en una superficie que no está inclinada, entonces para que el auto se mueva, no tiene que estar frenado y tiene que estar acelerado. Entonces, el supresor de tumor sería como el freno. ¿Cuántos frenos tenemos nosotros en un auto? Y un freno a pedal y un freno de mano. Entonces, ¿qué se ha visto? Los supresores de tumor serían como esos frenos. Para que el tumor se desarrolle, para que la célula se divida anormalmente, tiene que fallar el freno de pedal, o sea que sería un alelo de la proteína, y el freno de mano, que sería el otro alelo, porque como somos diploides, estos genes están codificados en nuestra célula somática por dos alelos, ¿verdad? Tenemos dos cromosomas. Entonces, podemos tener un cromosoma mutado, bien, como veíamos acá. Supónganse que falla el freno de mano, pero tenemos el freno de pedal. Entonces, esta célula va a seguir siendo normal. Pero si seguimos andando en el auto y nos quedamos sin ese freno, ¿sí? O queremos quedarnos quietos porque la célula no se quiere dividir, queremos quedarnos quietos, pero nos falla el freno que hasta ahora funcionaba, el de pedal, ya tenemos roto el de mano y el de pedal, o sea, tenemos las dos mutaciones, esa célula, ese auto empieza a moverse, esa célula empieza a dividirse de manera descontrolada. Entonces, para que ustedes se acuerden siempre, un gen supresor de tumor tiene que alterarse los dos alelos, ¿sí? Entonces, eso es algo muy importante y es lo que justamente se ha visto que sucedía en estos cánceres que tienen una carga genética, porque justamente se heredaba una mutación ya por la línea paterna o materna. Y el individuo lo único que hacía era mutar el alelo normal y ahí se desencadenaba el cáncer. Esa es una característica muy importante a nivel del retinoblast, de los supresores de tumor. Los oncogenes. Los oncogenes derivan de los protooncogenes, ¿sí? Los protooncogenes a su vez son las versiones no mutadas de esas proteínas o de esos genes en las células normales, ¿sí? Entonces, mientras sería como el acelerador del auto. Si la proteína está bien, el auto se va a mover cuando se pise el acelerador, ¿sí? Si no se pisa el acelerador, el auto no se mueve. La célula se va a dividir cuando se tenga que dividir. Si recibe señales que no tiene que dividirse, no se va a dividir. Entonces, si nosotros pisamos el acelerador erróneamente, porque en lugar de pisar el freno, metemos la pata en el pedal del acelerador, ¿qué va a pasar? Se va a mover el auto. Entonces, en los oncogenes, el oncogen sería el acelerador del auto. Con que nosotros alteremos una sola versión que nos diga pisa el acelerador, el auto se mueve y la célula empieza a dividirse. Bien, o sea que trabajan en dominancia. Bien, cuando la proteína es normal, se habla que es la versión proto-oncogénica. Cuando se muta, por eso es proto, porque es como un prototipo antes de ser oncogénico. Una mutación en esa proteína es suficiente para que pase de proto-oncogénica a oncogénica. Y cuando es oncogénica, esa proteína ya dispara el crecimiento celular y promueve la formación de cáncer o de tumor. Bien, entonces hay muchos virus que justamente, hay proteínas virales que justamente provocan que una proteína de nuestro cuerpo, que es un proto-oncogen, que es pronto-oncogénica, pase a ser oncogénica y desarrolla un cáncer. Por eso ahí, es muy complejo, pero ustedes ya habrán pensado o estarán pensando que hay muchos virus que están asociados a cáncer. Bien, por ese motivo principalmente. Generalmente los oncogenes están asociados a factores de crecimiento, a receptores de factores de crecimiento. ¿Por qué? Porque el factor de crecimiento es una señal justamente de crecimiento, de división. Entonces, si esa señal no debería estar ya en una célula que se ha diferenciado y aparece, entonces pisa el acelerador, esa célula empieza a dividirse. No es normal que se divida. Puede ser que aparezca ese factor de crecimiento, puede ser que la célula tenga alterado un receptor. Entonces,
no está ligando del otro lado, pero ese receptor se ha alterado, se ha mutado y cree que está ligando y da una señal a la célula para que se divida. Una traducción de señal, o sea, no está ligando, el receptor está bien, pero una proteína interna de la célula está alterada y da una señal que se tiene que dividir. Y factores de transcripción. Está todo bien antes, pero el factor de transcripción en el núcleo que se ha mutado y en lugar de estar sin asociarse al ADN, se pega al ADN y el pegarse empieza a activar genes que le dicen a la célula que se tiene que dividir. ¿Por qué se activan? Justamente estas moléculas se pueden activar porque hay una mutación de ganancia de función. ¿Qué quiere decir? La proteína no estaba funcionando porque no tenía que funcionar, pero sin embargo, como recién veíamos, una quinasa, una quinasa que pega grupos fosfatos a otra proteína. Si esa quinasa se altera, gana función, empieza a pegar fosfato en muchas proteínas y si le pega justamente a una proto-oncogénica y pasa a ser oncogénica, ahí se desencadena el tumor. Puede haber una amplificación, como en las trisomías. Eso también algo hemos hablado, ¿sí? Hay trastornos a nivel cromosómico que pueden estar asociados también al desarrollo de tumor, una hipometilación, un reordenamiento cromosómico. O sea, hay muchas alteraciones que pueden llevar a que una proteína que era proto-oncogénica pase a ser oncogénica. Ustedes fíjense, estos ADN circulares representan, acá estamos viendo cromosomas de células que son normales y cromosomas, pequeñas moléculas circulares de ADN. Entonces, los ADN circulares representan un mecanismo por el que las células tumorales podrían promover la expresión de oncogenas y responder mejor a los cambios en las condiciones del microambiente en el que se encuentran o hacer frente a los tratamientos. Ustedes han visto que hay tratamientos, hay células tumorales que se conocen por ser resistentes a tratamientos. ¿Por qué? Porque a lo mejor manifiestan, hay una serie de transportadores a nivel de superficie que se ven aumentados en los tumores, entonces lo que hacen es toman el medicamento y por esos transportadores lo eliminan. Bien, entonces eso le da resistencia multidroga, suele ser uno de los ejemplos clásicos. Esa resistencia multidroga o ese comportamiento que le da ciertas ventajas a las células tumorales frente al tratamiento, generalmente tienen que ver con este material extra que está en este ADN circular, y no tanto en los cromosomas de las células, sino en esto. ¿Por qué? Derivan de estos cromosomas, pero son componentes como que cuando están en los cromosomas, estas proteínas se comportan de manera normal, pero al sacarlo del ambiente del cromosoma y dejarlo acá suelto, tienen otro comportamiento. Entonces, escapan a lo mejor a la regulación génica y provoca alteraciones a nivel de la superficie de la célula. Entonces, un proto-oncogen, que lo tenemos en dos versiones, pero si ustedes se fijan, una sola de las versiones se muta y puede dar lugar a una proteína normal, o sea, un producto que sea funcional, pero la proteína sea normal. Nosotros esperamos que una mutación dé lugar a una proteína que no funcione. Eso es lo normal, o lo que generalmente pasa en la mutación. Acá estamos viendo el proceso inverso. Por eso digo yo, no podemos generalizar en las mutaciones y decir que todas las mutaciones provocan una alteración o una falla o sea, que provocan una anulación de la proteína. Acá estamos viendo que sí produce una falla, pero esa falla no lleva a una anulación de la proteína, sino todo lo contrario, a que esa proteína esté activa de una manera ya excesiva. Entonces, puede ser también una mutación a nivel regulatorio, en donde no se altera la secuencia que codifica la proteína, sino una secuencia que que controla esa expresión. Entonces, esa expresión empieza a estar desregulada y se produce mayor cantidad de la proteína que es posible. Puede ser que se produzca una translocación. Ya vamos a ver ejemplos de esto, ¿sí? Es muy importante porque ahora la proteína esta que se forma, que es nueva, que es una proteína quimérica, es la que es oncogénica. O puede ser que se produzca una amplificación del gen. Al tener más copias del gen se produce más cantidad de la proteína y sería algo equivalente a esta. Todo esto lleva al desarrollo o al probable desarrollo de un tumor. Un ejemplo clásico, uno de los más estudiados, tiene que ver con el cromosoma Filadelfia. Si ustedes se fijan, se pensó, el cromosoma Filadelfia está asociado a un cáncer, a la leucemia amiloide crónica, ¿sí? La LMC es el primer reordenamiento cromosómico que ha sido asociado a un cáncer. Se pensaba que era una deleción del brazo largo del cromosoma 21 del 22, ¿sí?
Pero ¿qué se ha visto? Se ha visto que en realidad tenemos un cromosoma 9 y un cromosoma derivado del 9, en donde el cromosoma derivado del 9 le falta esta pequeña porción, ¿sí? Se ha cortado, pero ha sido reemplazada por esta otra. ¿De dónde viene? Bueno, gracias a las técnicas de bandeo, se identificó que la anomalía era una translocación recíproca entre los cromosomas 9 y 22. Es decir, que del 22, si ustedes se fijan, todo esto del 22 que era normal se pega en el 9 y da un derivado del 9. Y este chiquitito, que era justamente del 9, se pega en el 22 que se ha cortado. Entonces pasamos a tener un 22 muy cortito, y eso da lugar a un cromosoma más pequeño que se conoce como cromosoma Filadelfia. El cromosoma Filadelfia es muy estudiado, ha sido muy estudiado, porque nosotros estamos diciendo, bueno, pero acá no se ha perdido información, porque se acuerdan que una de las características de las modificaciones a nivel cromosómico, cuando eran translocaciones recíprocas, es que no se perdía información, entonces generalmente pasaban inadvertidas. Pero como les decía, no se puede generalizar. El hecho que nosotros saquemos esto de acá y lo peguemos acá, y saquemos esto de acá y lo peguemos acá, estamos hablando de secuencia de ADN. Una secuencia que estaba acá, que estaba aquí, ha pasado a estar ahora en este cromosoma, y la secuencia que estaba aquí ha pasado a estar en este. Hemos cambiado el ambiente de esa secuencia. Lo que está al lado es diferente. Y si justamente lo que está al lado tiene que ver con esto, nosotros tenemos un gen, ¿verdad? ¿Se acuerdan de la secuencia que codificaba y toda la secuencia que controlaba la expresión de ese gen? Que es esto acá ampliado. Esto es una cantidad enorme de pares de base. Entonces, si nosotros hacemos justo la translocación corta por este sector, esto queda en un cromosoma y esto se va al otro. Esto que estaba bajo el control de esta secuencia, cuando pase al otro cromosoma, puede caer bajo el control de otra secuencia. Entonces, si en una célula toda esta secuencia controladora le decía a este gen, no te tenés que dividir, cuando esto pasa a otro ambiente, a lo mejor la secuencia reguladora que tiene al lado le dice, sí te tenés que sintetizar, y eso le dice a la célula, sí te tenés que dividir. Entonces, cambia el ambiente en el que está, deja de estar bajo el control de esto, pasa a estar bajo el control de otra secuencia, y eso altera el desarrollo de la célula. Es lo que efectivamente pasa en la leucemia. Si ustedes se fijan, el cromosoma 9 tiene un sector que es este, y el cromosoma 22 tiene otro sector que se conoce como BCE. Entonces, cuando justamente se produce la translocación, ahora este sector que es el ABL, ¿sí? Que se conoce como, bueno, es Abelson, un virus productor de leucemia, esta región del cromosoma 9 pasa a estar cerca de esta región BCR. ¿Ven? Y se produce un gen quimérico. Ahora, este gen, eso va a dar lugar a una proteína quimérica, una proteína de fusión, que tiene componentes del cromosoma 22 y componentes del cromosoma 9. Bien, eso produce justamente, dispara toda una serie de cascadas que promueve la división celular y lleva a que las células del linfocito se empiece a dividir de una manera descontrolada. Se altera y hay una actividad tirosínquinasa. La célula hematopoyética se divide de manera, como les decía, descontrolada. El linfoma de Burkitt es un tumor mandibular infantil. ¿Ven cómo crecen las células en la mandíbula de este individuo? Bueno, también sucede por algo parecido, entre el cromosoma 8 y el 14. Normalmente el MYC, que es un protoncogén, está acá, y el 14 regula la expresión de las inmunoglobulinas. Ustedes la van a ver seguramente o la han visto en inmunología. Entonces, las inmunoglobulinas se activan en células del sistema linfático, ¿sí? Entonces, cuando justamente este gen pasa a estar bajo el control de la inmunoglobulina, del gen, de la región controladora de la inmunoglobulina, este gen se empieza a expresar en las células del sistema linfático. O sea que esa célula, en vez de producir, qué sé yo, un anticuerpo, una inmunoglobulina, empieza a expresar MYC. CMYC es justamente un protoncogen, y ese protoncogen al activarse pasa a ser oncogen y desencadena el linfoma de Burkitt. Por eso es rarísimo, uno dice un linfoma de Burkitt, bueno, es un tumor mandibular, pero tiene que ver con esto.
¿sí? Por una translocación. Entonces las translocaciones no se ha perdido información, pero el reordenamiento que se produce de la secuencia, distinto hubiese sido que todo el protoncogen pase a este lugar, no solo la secuencia que codifica, sino también su secuencia reguladora. Puede ser que al pasar completo no produzca nada, pero al pasar solamente la secuencia codificante y esa secuencia codificante estar bajo el control de lo que promueve la producción de inmunoglobulina, como les decía, la célula en vez de producir inmunoglobulina, o además de producir inmunoglobulina, también produce CMYC o MYC, y eso produce justamente el pasaje de protoncogen a oncogen. Bueno, como verán, acá tienen algunos de los ejemplos. Ya se conocen más de 100 reordenamientos que causan más de 40 tipos distintos de cáncer. Acá tienen tipos de leucemia, tumores sólidos, ¿ven? Y acá tienen las translocaciones, entre el 9 y el 22, entre el 8 y el 21, el 15 y el 17, entre el 12 y el 21. Acá le está diciendo cuáles son las alteraciones, entre el 8 y el 14, entre el 11 y el 22, bien, una monosomía del 22. Entonces, a veces las translocaciones equilibradas en células somáticas causan cáncer, o sea, equilibradas o balanceadas. Entonces no podemos generalizar, decir una translocación balanceada no pasa nada. No. De hecho, muchos de las leucemias, muchos de los cánceres tienen que ver con esto. Bien. El cáncer del colon rectal, como les decía, tiene que ver con factores genéticos y ambientales. Hemos visto en el caso de los japoneses, la alimentación rica en grasa y de fibra alimentaria puede influir en el desarrollo o no del cáncer. Cuando hay cuando hay antecedentes familiares, generalmente, y ese familiar del primer grado, el riesgo se multiplica de 2 a 3 veces. El riesgo se multiplica por 2 o 3 si se tiene un familiar de primer grado afectado, y por 3 o 6 con 2 familiares de primer grado. O sea, si en la familia del individuo, del paciente, hay un afectado con cáncer de colon rectal, y bueno, el riesgo que esa población en general tiene se ve para esa persona multiplicado 2 o 3 veces. Si además de uno hay 2 individuos, ese riesgo se aumenta de 3 a 6 veces. Del 2 al 5% de los cánceres de cáncer colorectal se heredan como síndrome autosómico dominante, ¿sí? Los más importantes son de dos tipos: poliposis adenomatosa familiar y cáncer de colon no polipósico hereditario o síndrome de Lynch. Miren, acá tienen justamente los pólipos que se ven. Son masas similares a glándulas que se desarrollan en la membrana mucosa. Los precursores inmediatos justamente se los toma como referente porque son los precursores inmediatos del cáncer y aparecen tempranamente, a los 20 o 30 años de edad. Por eso es muy importante el control. ¿Qué se ha visto? Bueno, se ha visto que hay marcadores, como hablábamos, cómo se lo asocia al cáncer, a este cáncer de manera hereditaria. Bueno, porque se ha visto que hay justamente en los pacientes, si ustedes se fijan acá hay un árbol genealógico, ya algo también hemos visto, pero si ustedes se fijan tenemos el cromosoma, tenemos la variante, 2 y 4, y acá tenemos la 1, 3, considerando un cromosoma, ¿sí? Considerando un cromosoma, tenemos dos alelos, el alelo 2, el alelo 4 en este individuo, acá el 1 y el 3, acá tenemos el 3 y el 4, acá el 2 y el 3, acá el 1 y el 2, o sea, estos individuos heredan del que está enfermo el 3 y este hereda también el 3. En cambio, los que están enfermos heredan el 1 y acá también el 1. Entonces quiere decir que asociado al 1, al alelo 1, hay algo en ese cromosoma que está diciéndonos que que tiene el gen mutado para el desarrollo de la enfermedad. Entonces, podemos decir que acá está asociado al brazo largo del cromosoma 1, ¿verdad? Bueno, hay genes, como por ejemplo el gen APC, que es un gen supresor de tumor y ha sido descrito en el cáncer de colon rectal. ¿Qué se ha visto? ¿Por qué se dice que es supresor de tumor? ¿Y por qué se dice, en realidad, no es que se herede el cáncer, se hereda la predisposición? ¿Bien? ¿Y por qué? Bueno, volvemos a lo mismo, a lo de Knudson, como veíamos. Al ser un supresor de tumor, en esta familia, es muy probable que muchos de estos individuos ya hereden una mutación, ¿sí?
quienes además expresan o manifiestan la segunda mutación van a desarrollar la enfermedad. Es lo que está pasando en este caso. Se da el primer impacto, pero en donde la línea germinal del progenitor, o sea que ya ha heredado la primera mutación. Pero si ese individuo, por no llevar una vida saludable, o bueno, hay factores que por supuesto son ajenos al estilo de vida, hay un condicionante biológico, bueno, ustedes han estudiado los determinantes de salud, ¿sí?, de la LONDE, pero todos esos factores pueden hacer que ese individuo que ha heredado ya una mutación manifieste la segunda mutación y eso desencadene el desarrollo del cáncer. No es que el cáncer se herede, ¿sí? Se hereda a lo mejor la versión mutada del gen que, de acuerdo a las condiciones favorables o no, se puede desencadenar la enfermedad. Bien, entonces lo que se hereda es la predisposición. No hay que tener cuidado con eso porque mucha gente interpreta que, bueno, si ya el abuelo, el padre, un hermano tiene el cáncer de colon rectal, él también lo va a manifestar. Y bueno, está bueno tomar conciencia para un diagnóstico precoz, pero no significa que sí o sí vaya a manifestar la enfermedad, porque el contexto, no solo genético, sino principalmente ambiental, que se da entre dos hermanos, no es exactamente el mismo. Entonces, la sumatoria de condiciones que ha tenido un hermano, el ambiente de ese hermano, ha posibilitado que desarrolle el cáncer. El otro a lo mejor tiene un ambiente distinto, a lo mejor a nivel genético tiene la primera mutación, pero tiene un ambiente distinto, mucho más favorable, que impide que se dé la segunda mutación, entonces no va a manifestar la enfermedad. Yo espero que esto quede claro porque es muy importante. Generalmente estas proteínas, como les decía, la APC, está implicada en vías de señalización que ustedes la habrán escuchado y la habrán visto en embriología también. Son vías de señalización muy comunes y que están en muchísimos procesos de nuestro cuerpo, no solamente durante el desarrollo embrionario, sino en el mantenimiento también del cuerpo. Entonces, en función de mutaciones de esa proteína, desencadena justamente una proliferación anormal de las células. Otro cáncer que ustedes también han escuchado que está asociado a un agrupamiento familiar que tienen como una carga genética, tiene que ver con el cáncer de mama, ¿sí? Y hay dos genes, particularmente BRCA1 y BRCA2, que se lo ha asociado estrechamente. De hecho, suele ser, bueno, como motivo de consulta, y hay técnicas, hay kits de diagnóstico a nivel molecular que permite, cuando una paciente llega al consultorio y tiene antecedentes familiares, se puede hacer una evaluación a nivel molecular para ver si presenta las mutaciones en estos genes que pueden promover la formación del cáncer de mama. Sigue habiendo interrogantes, ¿sí? O sea, ¿qué porcentaje de los casos de cáncer de mama se deben a mutaciones en estos genes? Quienes heredan una mutación, ¿cuál es de verdad el riesgo? ¿Cómo definir bien ese riesgo? ¿Y cómo contribuyen las mutaciones de estos genes a la susceptibilidad? Porque acá estamos hablando también otra vez que se hereda el gen mutado, pero que se hereda, y eso no hace que herede el cáncer, sino que se herede la susceptibilidad. Bueno, ¿cómo contribuyen estos genes? Otra vez, lo que veíamos recién, se lo ha encontrado así, o sea, se ha visto que estudiando distintos marcadores moleculares, esos marcadores, los pacientes que manifestaban el cáncer, esos marcadores moleculares los tenían en determinados cromosomas. Entonces, analizando, secuenciando esos cromosomas, se ha podido asociar a mutaciones en estos genes, ¿sí? Así se los descubre. La mayoría de las mutaciones en estos genes son de pérdida de función, ¿sí? ¿Por qué? Porque estos genes tienen que ver con la reparación del ADN. Entonces, estos genes dejan de funcionar, el ADN no se repara bien y la célula se sigue dividiendo igual. Entonces, esto se da porque, bueno, BRCA1 y BRCA2 son de gran tamaño, entonces pueden recibir o pueden verse afectados por mutaciones. Volvemos a lo mismo, si nuestro blanco, tenemos un tiro al blanco, donde la flecha sería el agente cancerígeno, en este caso, ¿sí? Porque puede desencadenar un cáncer de mama. Entonces, si esa flecha no es lo mismo que tenga que impactar en un gen que es enorme, ¿sí? O sea, si nuestro blanco es enorme, es más fácil de dar en el blanco. Si el gen es chiquito, la flecha posiblemente no le pegue al gen, el cancerígeno no le pegue.
Como estos genes son de gran tamaño, se ha visto que se han descrito aproximadamente 2000 mutaciones para cada uno de ellos. Entonces eso también conlleva otro concepto que ya conocemos, que es heterogeneidad alélica. Bueno, acá solamente para que ustedes se den cuenta cómo participan, tienen que ver, como les decía, con el control cuando hay un daño, una rotura en el ADN doble cadena que puede ser producido por una radiación química o algo que esté dentro de nuestra dieta o en el ambiente. Cuando ese ADN se rompe, interviene toda una maquinaria de reparación en donde un componente importante es justamente BRCA1 y BRCA2. Cuando están mutados, esa reparación no se hace normalmente y provoca daño. Esta diapositiva me parece muy interesante y sería bueno que ustedes la miren con más detenimiento, con más tiempo. Yo ahora, para no alargar la clase, lo voy a pasar por alto. Simplemente, o sea, tengan en cuenta dos cosas. Acá está el riesgo relativo de padecer cáncer de mama, y esto es la frecuencia en la población de un genotipo asociado a un riesgo a padecer cáncer de mama. Si ustedes se fijan, el riesgo, el porcentaje, digamos, la frecuencia de la población que tiene estos genes, BRCA1 y BRCA2, es muy bajo. Solo que esos individuos, si bien son pocos, esos genes tienen un alto riesgo relativo de manifestar el cáncer de mama. En cambio, la mayoría de la población, o sea, de los individuos en la población, suelen tener mutaciones en genes, en muchos genes, ¿sí?, que están acá, ¿sí? Son los genes más comunes. Pero la ventaja que tienen estos genes, si bien se mutan frecuentemente, muy rara vez desencadenan un cáncer. ¿Bien? O sea, sí están asociados a cánceres, pero la mayoría de los cánceres, cuando se analizan cuáles son los genes que han producido ese cáncer, tienen que ver con esto. Estos son los que están más asociados o tienen un riesgo más alto de desencadenar un cáncer de mama. ¿Bien? La evolución clínica del cáncer de mama en pacientes con mutaciones en BRCA1 y 2 no es significativamente distinta a pacientes con cáncer de mama. O sea, a ver, que sea en BRCA1, en BRCA2 o en alguno de los otros genes, no hay diferencia. Una vez que se desencadena el cáncer de mama, la evolución clínica es la misma. Sí sirve saber hacer un estudio a nivel molecular de cuáles son los genes, porque sí se ha visto que estos genes, al estar asociados a la reparación del ADN, tienen una cierta agregación familiar. Entonces, si se los detecta, se puede recomendar al resto de la familia hacerse los estudios para conocer si presentan un cáncer de mama o no. Porque además se ha visto que estos genes, bien, sí pueden estar asociados a padecer un cáncer de ovario. O sea, mutaciones en estos genes, además de producir cáncer de mama, también están asociados a cáncer de ovario. Los otros genes están asociados solo a cáncer de mama. Entonces, hacer un diagnóstico a nivel molecular puede ayudar también a prevenir otro tipo de tumores. Espero que quede claro, que se entienda. ¿Sí? Estos son, fíjense, bueno, el útero y el ovario, que están justamente, tienen nódulos, multinódulos. Entonces, es importante conocer, ¿sí?, qué genes están implicados en ese tumor, en ese cáncer de mama, para ver, bueno, si se conviene hacer una ovariectomía profiláctica, ¿sí?, sobre todo después de la menopausia. La identificación de genes causantes de cáncer hereditario, yo recién veíamos, ¿sí? Una manera indirecta es buscando marcadores que están presentes en las células tumorales. Entonces, al encontrarlos, empezamos a indagar la secuencia de los genes que están en ese cromosoma donde están esos marcadores, ¿sí? No vamos a estudiar el cromosoma 2 o 3, porque en el 2 o 3 acá el paciente es normal. En cambio, acá es 1 y 3. Acá el 3 tampoco tiene sentido, porque vemos que el 3 es normal, pero el 1 está presente en todos. Entonces, en este caso, tenemos que estudiar qué genes están en ese cromosoma, ¿sí? Hay otra forma que tiene que ver también con justamente los marcadores de heterocigosidad, ¿sí? Es decir, nosotros, cuando un marcador está en heterocigosis, que es lo que generalmente pasa, ¿sí? Cuando son polimórficos, generalmente están, digamos, de manera heterocigota. Entonces, cuando vemos que se pierde la heterocigosidad, generalmente esa pérdida de heterocigosidad está asociado a genes supresores de tumores. ¿Qué significa esto? A ver, para que lo veamos más claro. Nosotros tenemos
una célula normal donde tenemos este cromosoma y una célula tumoral donde tenemos este cromosoma, ¿sí? Son del mismo par, ¿sí? Supónganse que sea el par 3, un cromosoma paterno, materno, paterno, materno. Cuando nosotros corremos, hacemos una corrida electroforética de marcadores que están aquí y marcadores que están en el brazo largo, o sea, en el brazo corto, en el brazo largo, que vemos que en la célula normal tienen dos alelos, ¿sí? A1 y A2, A1 y A2. En cambio, en la célula normal para B también, normal tiene B1 y B2. Cuando nosotros corremos la tumoral vemos que el brazo P está intacto, entonces va a tener el alelo A1 y 2 normales, ¿ven? A1 y A2. Pero este aquí que cuando pasamos al brazo largo solo tenemos B2. B1 se ha perdido. Entonces, acá estamos hablando de pérdida de heterocigosidad. Este individuo es heterocigota para el alelo, o sea, tiene un alelo B1 y B2. Para ese locus es heterocigota. Este individuo en el cromosoma, también la célula normal es heterocigota para este locus. Bien, en el tumoral sigue siendo heterocigota, entonces no hay diferencia entre estos dos. Pero acá sí hay una diferencia, entonces posiblemente el desarrollo del tumor tenga que ver con lo que se ha perdido acá. ¿Por qué se ha hecho homocigota este marcador en la tumoral? Y bueno, acá vemos que porque se ha producido una deleción. Entonces, junto con este marcador que nosotros estamos analizando, se ha perdido el marcador, pero también se ha perdido alguna información. Si es un supresor de tumor, ustedes fíjense, este se muta, entonces al no tener esta versión, sonamos, porque no se ha perdido ya en la deleción, hemos perdido digamos, el freno de mano. Si ahora la célula muta el freno pedal, o sea, se rompe el freno pedal, se desencadena el tumor. Bien, entonces es muy importante detectar esa pérdida de heterocigosidad porque es susceptible a producir mutaciones que conduzcan a tumores. Bueno, acá están viendo una micromatriz en donde ustedes conocen los microarreglos, ¿verdad? Una micromatriz para SNP, ¿sí? En donde ustedes saben que en el genoma humano hay un SNP cada 100 a 300 pares de base. Este es un cromosoma. Entonces, lo que se ha hecho, bueno, acá está a lo largo el cromosoma, está el centrómero, tiene el brazo P y el brazo Q. En este cromosoma, cuando se estudian las células de este individuo para este cromosoma, se ve que la frecuencia, o sea, nosotros tenemos dos posibilidades de un SNP, ¿verdad? Tenemos tres, que sea homocigota para un SNP, para un alelo, homocigota para el otro, o que sea heterocigota. Generalmente los individuos, nosotros somos heterocigotas. Entonces, los heterocigotas tenemos la frecuencia de 0,5, ¿sí? para cada alelo. Si ustedes se fijan que cambia en este sector, en estos 20 pares de megabases, ¿sí? Estamos entre 80 y 100 megabases. Acá se ha perdido la heterocigosidad. Las células son o presentan un SNP o presentan el otro, pero no presentan los dos como estos. Y cada puntito es un SNP. Bien, entonces, ha habido una pérdida de heterocigosidad. Posiblemente los SNP que estamos analizando en ese sector sea este. Entonces estamos viendo solamente los SNP de acá. Algunos serán de para un alelo y otro para otro. Entonces algunos puntitos irán para acá y otros puntitos irán para acá. Si nosotros miramos acá, ¿sí? Como este individuo es heterocigota, tenemos SNP de un alelo y SNP con el otro alelo. Entonces acá esta situación, esta región donde tenemos los dos alelos, la vamos a ver reflejada acá si son heterocigotas esos dos alelos, ¿sí? Si los SNP son diferentes para cada cromosoma, que es lo que generalmente pasa. ¿Sí? Eso justamente permite también identificar a las personas, porque son muy polimórficos. Bien, entonces, cuando se hacen estos estudios y se ven que hay zonas donde se ha perdido la heterocigosidad, generalmente se estudia entonces esa región del cromosoma. En esta región debe haber algún gen supresor de tumor o algún protoncogen que sea activado por la mutación y ha desencadenado el cáncer. Bien, bueno, los microarreglos, cuando se hacen microarreglos también nos permiten distinguir, o sea, cómo vamos a asociar nosotros un determinado gen al desarrollo del cáncer. Y bueno, estudiamos poblaciones que son normales y estos controles que no están afectados por la enfermedad y pacientes con la enfermedad, con cáncer. Hacemos extracción de ADN, los marcamos y hacemos un microarreglo. Entonces, aquellos lugares
donde nosotros encontremos diferencias en la micromatriz con el control, son justamente esas diferencias las que nos podrían estar marcando la presencia de los genes implicados en el desarrollo del tumor. Aquellos puntitos, o sea, ustedes repasen microarreglo, pero básicamente es eso. Cuando nosotros comparamos estas dos poblaciones, todo lo que sea igual entre ellas no lo podemos asociar al cáncer, porque si está igual, o sea, da lo mismo, no está asociado al cáncer. En cambio, en aquellos lugares donde haya diferencias, donde por ejemplo haya secuencias de ADN que estén solo presentes aquí, ¿sí? O solo presentes aquí, esas diferencias pueden estar, en esas diferencias, en esa secuencia, pueden estar justamente la clave para encontrar los genes asociados a ese tumor. Bueno, esto lo de los SNP eran solamente para que recordemos los conceptos, ¿sí? De la variación de una sola base y que es muy polimórfico en los individuos. Para resumir ya y terminar con la clase de cáncer, yo la verdad que los invito a que lean la bibliografía porque es un tema muy interesante y que está bueno que lo profundicen porque es transversal incluso a muchas de las asignaturas durante el plan de estudio y que además afecta a la población de una manera cada vez también más marcada, no solo porque la calidad de vida a lo mejor se ha visto alterada, el estrés, la alimentación, sino porque también, a ver, suena un poco contradictorio, pero la esperanza de vida en la población humana se ha extendido un poco más. Entonces eso da lugar a que se puedan manifestar estas enfermedades. O sea, eso sería la desventaja de haber extendido la vida media de las personas, ¿sí? Antes un individuo a lo mejor se moría más joven y de otra cosa. Ahora como afortunadamente se puede vivir más tiempo, también al tener más tiempo tenemos más posibilidades de manifestar una enfermedad como el cáncer. El cáncer es genético, pero eso, porque por supuesto tiene que ver con cambios a nivel del ADN, pero no implica necesariamente o generalmente no es hereditario. Eso quiero que quede claro. O sea, hablamos de cáncer, el cáncer tiene una explicación a nivel genético, ¿sí? Porque por supuesto se desencadena por alteraciones a nivel del ADN, pero eso no significa que se herede. Bien, habíamos hablado antes que algunos de los cánceres incluso se hereda su susceptibilidad, tampoco que se herede el cáncer, o sea, nunca se hereda el cáncer. Eso es algo que tiene que quedar claro. Solo el 10% de los casos resulta de heredar un alelo que aumenta la susceptibilidad de padecer cáncer, ¿sí? De alguno de los familiares. Eso es fundamental que ustedes entiendan. ¿Y por qué es fundamental? Porque si ustedes se fijan aquí, nosotros tenemos algo que sometido a calor nos desencadena aumentar el riesgo de cáncer de colon. Y tenemos algo que de alguna manera produce un metabolito que neutraliza esto y logra llevar o inhibir la producción o disminuir el riesgo de cáncer. O sea, si nosotros nos quedamos solo con esta vía, tenemos muchas posibilidades o un riesgo muy elevado de padecer cáncer de colon. En cambio, si nosotros, por nuestra alimentación, logramos llevar esta vía para este lado, vamos a eliminar esos metabolitos que son mutagénicos, ¿sí? Y vamos a tener metabolitos no mutagénicos que van a posibilitar o inhibir el desarrollo del cáncer. Bueno, ojo, con esto yo no le estoy diciendo, porque yo no soy vegano, no soy vegetariano, respeto las decisiones alimentarias de cada uno, pero sí acá, esto está sacado de un libro y está ejemplificando, ¿por qué? Porque se ha visto que la carne cuando es calentada, sobre todo, ustedes han visto que cuando se carboniza la carne, ese producto de la combustión, el sometimiento al calor de las proteínas de la carne, genera mucha producción de compuestos que son, bueno, las famosas aminas aromáticas heterocíclicas, ¿sí? Entonces, eso lo que, bueno, son metabolizados por enzimas del hígado y producen compuestos que son mutagénicos. Y eso aumenta el riesgo de cáncer. Pero se ha visto que, por ejemplo, el brócoli o los repollitos de Bruselas
cuando son consumidos, tienen unos ciertos glucosinolatos que activan unas enzimas xenobióticas del metabolismo que producen, justamente actúan sobre estos compuestos, estas aminas aromáticas heterocíclicas que se han producido en la combustión de la carne y los lleva, los neutraliza y le quita el efecto mutagénico de esas aminas. Entonces está bueno comerse un rico asado y también con una buena ensalada de, de brócoli o de... Bueno, esto es un ejemplo de las brócoli, lo que ya está comprobado, pero también hay otros productos que ayudan y cumplen esta misma función. O sea, la alimentación sí tiene que ver, más allá o sea, forma parte de ese ambiente y es importante tomar conciencia, ¿sí? Una dieta, porque a ver, también está la conducta, para mí sana, de cocinar, de cocer bien la carne, porque justamente asociada a la carne cruda hay un montón de problemas de parasitosis, hay un problema, bueno, ustedes conocen del síndrome urémico hemolítico, o sea, la presencia de la E. coli, la O157, que es la patogénica, que cuando la carne no está cocida y esa carne está contaminada con E. coli, puede producir ese síndrome que puede llegar a ser mortal. Pero además puede traer también secuencias graves, dejar a la persona en diálisis de por vida. Entonces, por eso se recomienda cocer bien la carne. Pero también cuando se excede y cuando se producen estos productos que son estas aminas aromáticas heterocíclicas, los productos esos de combustión incompleta, son muy tóxicos. Pueden llevar a aumentar el riesgo de cáncer de colon. Bueno, hasta aquí llegamos con la clase de hoy. A mí, como les decía al comienzo, invito a que siguiendo esta clase y la presentación en PDF, recurran a la bibliografía que les hemos recomendado, hagan sus resúmenes y cualquier duda que tengan la consultan a través del foro en el aula virtual. Que sigan bien.